inyecciones letales, sillas eléctricas colgantes. Las sentencias de muerte son aterradoras y, para la mayoría de los condenados, representan literalmente el final del camino. La mayoría, pero no todos. Porque ha habido casos en los que los condenados no solo sobrevivieron a su sentencia de muerte, sino que lo hicieron de maneras que probablemente solo verías en una película de Hollywood. Eso es lo que te voy a mostrar en este video. Juntos exploraremos 10 maneras increíbles en las que los condenados sobrevivieron a su sentencia de muerte. Número 10. Rommel Broom. No es correcto desear la muerte de alguien. Sin embargo, cuando Rommel recibió la pena capital por inyección letal, muchos estuvieron de acuerdo en que merecía esta sentencia. Nacido el 4 de junio de 1956, Rommel cometía delitos desde que aprendió a escribir. Desde pequeños robos hasta robos de autos y asaltos agravados, Rommel finalmente llegó a actos de crueldad y depravación difíciles de imaginar. Forzó a una niña de 12 años que cuidaba de su sobrina. Luego, cometió el mismo crimen atroz contra una niña de 14 años. Esta vez, sin embargo, fue demasiado lejos y la mató. Afortunadamente, la ley lo atrapó y fue condenado a muerte por inyección letal. Sin embargo, el día de su ejecución ocurrió algo extraño. Los ejecutores no lograron encontrar una vena para administrarle la dosis letal, así que durante 2 horas lo pincharon repetidamente con agujas. En un momento dado, el abogado declaró que un médico introdujo una aguja directamente en el hueso, mientras Rommel estaba atado a la silla, retorciéndose de un dolor terrible. Finalmente, la ejecución fue aplazada y los abogados de Rommel intentaron impugnar la reejecución. La apelación fue rechazada, pero la fecha de la reejecución se pospuso hasta el año 2022. Rommel Broom murió en 2020 debido a complicaciones causadas por una enfermedad respiratoria severa 2 años antes de su reejecución. Logró, de alguna manera, engañar a la muerte una vez más, esta vez muriendo por causas naturales. Número 9. Juan Abercrombie. 2 cosas pueden ser verdaderas sobre una persona y, en el siglo XIX, John Abercrombie no fue una excepción. Por un lado, John era un veterano de guerra sirviendo en la Marina Real Británica. Por otro lado, después de retirarse, se convirtió en un ladrón experimentado. Desafortunadamente para él, elegir esta carrera después de la jubilación le costó la vida. En 1885, el empleador de John Lee fue encontrado muerto apuñalado. John era el único hombre en la casa y tenía un corte sospechoso en el brazo. Además, ya tenía una reputación dudosa. Así, en lugar de un juicio adecuado, que muchos dicen lo habría encontrado inocente, John fue condenado a la horca. Sin embargo, el día de la ejecución intentaron colgarlo 3 veces y cada vez la trampilla de la horca se negaba a abrirse. Incluso después de que verificaron y probaron el mecanismo sin él, este funcionó. En el momento en que John era colocado en el cadalso, la trampilla se negó a funcionar. Finalmente, todos los presentes comenzaron a sentir que participaban en un experimento de tortura psicológica. El oficial médico se hartó y se negó a continuar, y la sentencia de John Lee fue conmutada a prisión y por vida. Después de años de apelaciones, fue liberado en 1907. Número 8. Willie Francis. La historia de Willie Francis es una de esas historias que te hacen estremecer de indignación. ¿Por qué? Porque ocurrió en un periodo de injusticias raciales. Willie Francis fue condenado a muerte por electrocución por un crimen que no cometió. En 1944, Andrew Thomas, un farmacéutico de Luisiana, fue disparado y asesinado. El crimen permaneció sin resolver durante 9 meses hasta que Willie Francis fue arrestado en Texas por otro delito. Según la policía, Willie tenía la billetera del farmacéutico en el bolsillo. Sin embargo, las pruebas esenciales no fueron presentadas en el juicio. Durante el juicio hubo tantas inconsistencias en las declaraciones de la policía que al final era claro cuán racista era toda la situación. El día de la ejecución de Willie, mientras estaba en la silla eléctrica, comenzó a gritar: quítenlo, sí, déjenme respirar. Se demostró que la silla eléctrica no estaba configurada correctamente, porque el guardia responsable estaba borracho en ese momento. En lugar de matarlo, la silla solo enviaba descargas eléctricas a través de su cuerpo, causándole dolores horribles, sin quitarle la vida. Cuando Willie fue liberado, intentó apelar por su libertad. Desafortunadamente, su apelación fue rechazada, y un año después, a la edad de 17 años, fue electrocutado nuevamente, esta vez hasta la muerte. Número 7. Un hombre llamado Alireza. ¿Por qué intentaste introducir metanfetamina en Irán en el siglo XXI? Esta es la pregunta que probablemente querría hacerle. Un hombre anónimo, conocido solo como Alireza, que fue atrapado en flagrante en octubre de 2013.
recibió la pena capital por ahorcamiento y fue declarado muerto después de 12 minutos de estar colgado. Su cuerpo fue llevado a la morgue. Al día siguiente, la familia de Alireza iba a recoger su cuerpo para el entierro. Sin embargo, un trabajador de la morgue notó condensación en la envoltura de plástico del condenado. Por una suerte extraordinaria, Alireza estaba vivo y fue llevado inmediatamente al hospital. Sin embargo, las autoridades iraníes no estaban nada contentas con su supervivencia y emitieron una declaración ordenando que Alireza fuera ahorcado de nuevo después de su recuperación. En definitiva, según su definición, no había sido condenado a la horca, sino a la muerte. Esta laguna legal se convirtió en un tema de debate internacional, y después de que las organizaciones de derechos humanos lucharon contra el veredicto, las autoridades iraníes se suavizaron, dieron un paso atrás. El ministro de Justicia de Irán emitió una declaración anunciando que Alireza no sería ejecutado. Sex. Anne Green, no sé por qué. La ejecución por ahorcamiento ha caído en desuso, pero una suposición muy buena sería que demasiadas personas han sobrevivido a ella. Un caso así es el de una mujer llamada Anne Green, quien, en el siglo XVII, fue condenada a la horca por un motivo extremadamente hipócrita. El siglo XVII era una buena época para vivir, y si eras mujer, digamos que solo tenías aún más desventajas. Peor aún, Anne Green tuvo la mala suerte de ser sirvienta en ese tiempo. Un día, quedó embarazada del sobrino de su amo y después de 9 meses, el niño nació muerto. Cuando intentó sin éxito esconder el cuerpo del niño, fue acusada de infanticidio y condenada a muerte por ahorcamiento. Después de ser ahorcada, los doctores descubrieron que aún tenía pulso y probaron todos los métodos medievales posibles para salvarla, incluyendo administrarle un enema de humo de tabaco. Norte se recuperó completamente y el juez llegó a la conclusión de que su supervivencia era una señal de Dios, de que era inocente. No sé qué opinas tú, pero creo que hubiera sido mejor si esta señal hubiera llegado un poco antes. En cualquier caso, N continuó su vida feliz, se casó, tuvo hijos y guardó el ataúd como recuerdo. Facke. Se dice que sin leyes, la sociedad colapsaría, y es precisamente por eso que existen leyes para mantener el orden. Sin embargo, algunas leyes simplemente no deberían existir. En Irán, una de estas leyes atrapó a una joven de solo 20 años, llamada Soleika Kadova, en 1997, cuando fue acusada de adulterio y condenada a muerte por lapidación. El proceso de lapidación es bastante macabro. La víctima es enterrada hasta la cintura en el suelo y luego apedreada. Sin embargo, durante la ejecución, los habitantes del pueblo de Soleika intervinieron y pidieron que se detuviera. En ese momento Soleika ya no se movía y se presumió que estaba muerta. Pues cuando fue llevada a la morgue, de repente comenzó a respirar de nuevo y fue trasladada al hospital. Soleika sobrevivió, se recuperó completamente y se presentó una solicitud de amnistía en su nombre, para que se le concediera un perdón total. Finalmente, después de la revuelta internacional, las autoridades iraníes cedieron e informaron a Amnistía Internacional que la sentencia de muerte contra Boun Soleika Kadova fue anulada. Ella fue liberada el 26 de noviembre de 1997. For Willie Duell, este es otro caso de ahorcamiento fallido que tuvo lugar en el año 1740, con un joven de 17 años llamado Willie. Duello fue condenado por complicidad en la agresión a Sarah Griffin en Inglaterra y fue sentenciado a muerte. El 24 de noviembre de 1740, él y otros 4 fueron ahorcados en Tyburn. Para demostrar que el verdugo iba en serio, el cuerpo de Willie fue dejado colgando al menos 20 minutos. En ese tiempo, los criminales ahorcados eran llevados a un teatro de anatomía, donde sus cuerpos eran diseccionados para la formación de los médicos. Sin embargo, cuando el cuerpo muerto de Willie fue desnudado y puesto sobre la mesa de disección, el estudiante que debía examinarlo notó que el joven aún respiraba, lentamente. En pocos minutos, su respiración se volvió más rápida y 2 horas después, Willie estaba en condiciones de sentarse. Había sobrevivido. Esa noche, fue enviado de vuelta a la prisión. En los días que siguieron, se constató que el joven ni siquiera recordaba que había sido ahorcado. Cuando el público escuchó sobre su caso, protestó por su liberación. Finalmente, las autoridades estuvieron de acuerdo, y en lugar de una sentencia de muerte, Willie fue exiliado a Boston, donde vivió una larga vida, muriendo a la edad de 85 años. 3. Juan Helfand Smith. Este es el último caso de ahorcamiento relatado en esta lista, lo prometo.
Y también es el más extraño, ya que el condenado John Hellfang Smith te hará probablemente creer en la magia dado cuánto sobrevivió a su ejecución. John fue un veterano de los siglos XV y XVI. Después de servir en la Marina Real Británica, se convirtió en ladrón, al igual que más de los personajes de las novelas de Charles Dickens. El 5 de diciembre de 1705, la ley lo atrapó y John fue condenado por 2 casos de robo y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Bastante duro para tal crimen, pero esa era la ley. Sin embargo, John parecía completamente indiferente. Estaba tan relajado que habrías pensado que sabía algo que nadie más sabía. Y probablemente lo sabía, porque cuando fue ahorcado frente a la multitud, su cuello simplemente se negó a romperse. Durante 25 minutos, John Smith colgó entre la vida y la muerte en un dolor terrible. Algunas personas intentaron tirar de sus piernas para poner fin a su sufrimiento. Finalmente, los que asistieron a la ejecución pidieron que fuera liberado. John declararía más tarde que habría preferido permanecer ahorcado, ya que la liberación le causó un dolor aún mayor. Unos años más tarde, John Smith fue atrapado de nuevo, robando y llevado nuevamente ante la ley. Pero el jurado tuvo dudas. No me preguntes cómo sucedió eso, estoy igual de confundido, y el juez decidió liberarlo. Unos meses después de este incidente, John Smith fue atrapado de nuevo por robo y llevado nuevamente ante el tribunal. Sin embargo, un día antes del juicio, el fiscal murió y John fue liberado nuevamente. No fue hasta 1727, cuando tenía 66 años, que la ley finalmente lo atrapó. Sin embargo, en lugar de una condena a muerte, fue exiliado al estado de Virginia, lo cual, en ese momento, era el equivalente a una condena a muerte para un hombre de su edad. Número 2. Doyle Hamm. Si alguien te ha dicho alguna vez que la inyección letal es el método más humano para ejecutar a un condenado, muéstrale la historia de Doyle Hamm. Se podría decir que Doyle Hamm estaba destinado a su destino. Nació como el 10º, de 12 hijos y 6 de sus hermanos mayores. Ya habían pasado por la cárcel antes de que él llegara. Su padre también era un criminal de carrera, así que no fue una sorpresa que Doyle eligiera el peligroso camino del crimen. Desafortunadamente para él, un robo que salió mal y que resultó en la muerte de un empleado lo llevó ante la justicia a los solo 20 años. Era el año 1987. Más tarde, ese año, fue condenado a muerte por electrocución en el estado de Oklahoma. ¿Pero sabes cómo funcionan estas cosas? Los procedimientos legales y las apelaciones retrasaron la sentencia hasta que la electrocución ya no se consideraba un método adecuado en Oklahoma. Se adoptó la inyección letal, pero había un problema. Doyle ahora tenía cáncer y los médicos les dijeron a los ejecutores que sería imposible encontrar una vena para la inyección, debido a la medicación de Doyle, como era de esperar. Los ejecutores no escucharon, y el día de la ejecución, el equipo luchó casi 3 horas, pinchándolo al menos 11 veces en las piernas, tobillos y área inguinal y, aparentemente, dañándole varios órganos antes de rendirse a las 23:27, ya que el mandato de ejecución legal expiraba a medianoche. Fue una tortura.